Bien, pues vamos a continuar con el ejercicio que estamos haciendo de la creación de una base de datos para una estética de mascotas. Vamos a recapitular rápidamente lo que llevamos hasta ahorita. Y bueno, comenzamos con la matriz de fases de proyecto. Esta parte, como ya lo mencionamos, es muy importante, ya que nos ayuda a identificar todas las tareas que tenemos que hacer y quién las va a hacer. Nos ayuda también a identificar los recursos que estaremos necesitando y pues también nos va a ayudar a medir los tiempos. Es muy recomendable que esta matriz de fases de proyecto se le dé seguimiento con una de las herramientas que habíamos platicado anteriormente, ya sea con una aplicación de método Kanban o bien también con alguna aplicación que nos ayude a dar seguimiento a través de diagramas, como por ejemplo el diagrama de Gantt, como la aplicación de Asana. Bien, pues una vez que tenemos esto, ya tenemos dividido el trabajo y esta parte ya la elaboramos, pues vamos a ir viendo el material que se va generando y que nos va ayudando a darle forma a nuestra base de datos. Primeramente, como bien lo menciona aquí la matriz de las fases de proyecto, se crearon las reglas del negocio, que en este caso ya sabemos que queremos hacer una base de datos para una estética, y que principalmente nuestras entidades van a ser las mascotas, los clientes, los servicios y los estilistas. Conforme ya fueron dando forma conforme ya se le fue dando forma a estas reglas del negocio y se revisó que estuviera correctamente redactada, pasamos a la elaboración de nuestro diagrama entidad-relación, recordando que obviamente pues ahí hay algunas reglas a tomar en cuenta, empezando por la simbología y también, desde luego, pues la relación que hay entre las entidades y la cardinalidad que debe de haber. Es muy importante que el diagrama quede bien diseñado, puesto que es el plano de nuestra base de datos. En algún momento, si tenemos que revisar si nuestra base de datos está completa, todas las entidades tienen todos los atributos, pues a donde vamos a voltear a ver para revisar eso es aquí a nuestro diagrama entidad-relación. Entonces es muy importante que esté bien hecho, bien revisado, como lo menciona la matriz de las fases del proyecto, para que sea nuestra pauta a seguir en la elaboración de nuestra base de datos. Bien, el siguiente paso ya sería como tal la elaboración de las tablas y formularios, pero antes de eso debemos elegir en dónde queremos comenzar a hacer esas tablas y esos formularios para nuestra base de datos. Nosotros ya sabemos que prácticamente cada una de las entidades es una tabla dentro de nuestra base de datos. Y la herramienta para llenar esas tablas muchas veces, si son tablas muy grandes con muchos datos, la herramienta que vamos a utilizar para llenar las tablas van a ser los formularios. Ahí, aquí en este punto ya estamos identificando dos partes importantes dentro de las bases de datos, que son las tablas y los formularios. Bien, tomando como ejemplo una presentación de Microsoft Access, vamos a ver rápidamente la definición de tabla y la definición de formulario. Aquí nos dice que una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular. En realidad una tabla lo que contiene son datos. Recordemos que ahí la diferencia entre dato e información es que los datos nos van a proporcionar la información una vez que hayan sido procesados. Entonces las tablas sirven para almacenar los datos, mientras que los formularios están diseñados para introducir los datos
a las tablas. Existen obviamente también algunos tipos de formularios en donde nos pueden ayudar a modificar datos de tablas, pero esos son formularios un poco más elaborados. De momento, los formularios que queremos ver y que queremos diseñar son aquellos que simplemente nos permiten introducir cada vez más datos a nuestras tablas ya creadas. Bien, ya identificados estos conceptos, el concepto de tabla y el concepto de formulario, regresamos aquí a nuestra matriz de fases. Y bueno, aquí tenemos algunas herramientas que hemos visto en algunos videos anteriores que nos van a ayudar con esa parte de crear tablas y formularios. En el video anterior pudimos ver cómo se hacen tablas y formularios, tanto en Excel como en Access y también utilizando las herramientas ya sea de Google Drive o de OneDrive, en este caso los formularios. Y bueno, aquí lo ideal sería hacer un análisis y una comparativa entre las tres herramientas para ver cuál sería la más útil para la tarea que estamos llevando a cabo. ¿Qué hay que revisar? Bueno, pues obviamente en cualquiera de los tres casos tenemos que revisar qué tan práctico y qué tan útil es la elaboración de tablas, qué tan fácil se puede hacer las tablas. De la misma manera los formularios, qué tan fácil y qué tan práctica es la elaboración de los formularios en cada una de las herramientas, determinar cuáles son los pros y los contras de cada una de esas herramientas para poder tomar una decisión para el uso de la herramienta correcta. Hay que tomar en cuenta que también se puede hacer una combinación de herramientas. No tenemos que basarnos al uso de una sola herramienta, podemos hacer un uso combinado de ellas. Ejemplo, a pesar de que los clientes, la información que estamos pidiendo de los datos que estamos pidiendo de los clientes son pocos, como lo podemos ver aquí en el ejemplo de la tabla de clientes, yo puedo auxiliarme de la creación de formularios. En este caso, estoy poniendo un ejemplo de un formulario de Microsoft, para que este formulario yo se lo pueda hacer llegar al cliente y el cliente me mande sus datos. Ventaja de los formularios de Microsoft, o también si este formulario lo queremos ver en, en Drive, pues una de las ventajas de estos formularios es que le delegamos la responsabilidad del llenado de los datos a un tercero. Y también la ventaja es que esto se puede compartir por otros dispositivos, como por ejemplo teléfonos, tablets. Cosa que, por ejemplo, un formulario, vamos a regresar aquí. Si hacemos un formulario en Access o un formulario directamente en Excel, pues no lo vamos a poder compartir tan fácilmente con los clientes para que nos manden sus datos. Entonces, ese tipo de análisis es lo que tenemos que hacer aquí en esta tabla y decidir cuándo sí nos conviene crear formularios, cuándo nos conviene a nosotros hacer los formularios por otros medios y entonces utilizar las herramientas adecuadas. Nuevamente, como lo dije hace un momento, podemos combinar el uso de las herramientas. Aquí algo muy importante que hay que tomar en cuenta sería la compatibilidad de las herramientas que estemos utilizando. Por ejemplo, si yo estoy usando un formulario de Microsoft, yo sé que automáticamente todo lo que se haga en este formulario automáticamente se va a vaciar en un documento de Excel. En cambio, si yo estoy utilizando un formulario de Google Drive, pues todos esos datos que se recopilen se van a estar vaciando en un documento, en una hoja de cálculo de Drive, que posteriormente pues se puede pasar a un Excel o bien lo podemos mandar también a Access y ahí lo podemos trabajar. Es importante entonces tomar en cuenta eso, la compatibilidad que tenemos entre estas herramientas
y cómo le podemos sacar el mejor provecho para poderlas utilizar. Bien, entonces, desde luego que hay que tomar en cuenta ahí detalles como por ejemplo la practicidad, como lo acabamos de mencionar con los formularios, la compatibilidad, que también ya lo acabamos de decir, la capacidad también que tienen las herramientas. Actualmente los proyectos que vamos a estar desarrollando en la materia son proyectos pequeños, son proyectos que nos llevan más a aprender a gestionar un proyecto de bases de datos que a generar grandes bases de datos. Entonces la capacidad de los proyectos es pequeña y fácilmente se pueden utilizar programas como estos que estamos usando. Ahí viene otro punto importante, el conocimiento de la herramienta. Actualmente es muy fácil que todos sepamos, tengamos los conocimientos básicos para hacer un formulario, también conocimientos básicos para utilizar la hoja de cálculo, que ya tenemos un poquito de experiencia con ello, y a lo mejor lo que se nos puede dificultar un poquito más a estas alturas es el uso de herramientas nuevas como Access, que si bien es la herramienta menos conocida, se puede utilizar de una forma básica y nos puede ayudar muchísimo con algunas cosas. Entonces aquí, si en algún momento nosotros vemos que, por ejemplo, un formulario en Access es mucho más práctico de hacer que utilizar un formulario en Excel o que un formulario en Forms, pues es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo a Access, aprender a utilizar la herramienta y obviamente pues va a ser, entonces si es lo ideal, pues va a ser la mejor opción para, para nuestro proyecto. Recordando nuevamente que estamos hablando de proyectos pequeños, proyectos que nos van a ayudar a hacer bases de datos de buen tamaño, pero que vamos, no estamos llegando al extremo de tener que utilizar herramientas o conocimientos más sofisticados, en donde ya se utilizan herramientas más robustas para bases de datos y que obviamente esto requeriría de un mayor tiempo de aprendizaje de cada una de estas herramientas, implementar esos conocimientos eh, a lo que ya tenemos nosotros del manejo de bases de datos. Nosotros nos estamos enfocando en toda la administración del proyecto de bases de datos y estamos procurando hacerlo con herramientas un poco más sencillas de utilizar. Pero bueno, no hay que dejar de lado esta parte. Si en algunos momentos nosotros queremos llevar estos proyectos a soluciones más complejas, pues tener en cuenta que obviamente se pueden aprender otras herramientas que nos van a ayudar a dar respuesta a problemas más grandes, más complejos.